Nuestra historia nace y transcurre en Nepal, un pequeño país situado entre China e India. Podemos decir que Nepal es pequeño en extensión, pero grande, muy grande en montañas, tradiciones, cultura y sobre todo en el carácter abierto y amigable de su gente. Personas humildes que saben cómo acogerte, siempre con un namaste entre las manos y una sonrisa en los labios. Pero estas sonrisas no son reflejo de una vida sencilla, sino todo lo contrario. En ellas se esconden las dificultades de vivir en uno de los países más pobres de Asia, marcado por una geografía abrupta y por constantes catástrofes naturales. En Nepal, la sociedad sigue estructurada por el sistema de castas, un sistema rígido y determinista donde la casta en la que naces define tu destino. La religión principal del país es el hinduismo, una de las más antiguas del mundo, que venera a miles de dioses y está presente en cada rincón, en las calles, en los templos, en la vida cotidiana de las personas. Uno de los pilares del hinduismo es la creencia en la reencarnación. Según sus dogmas, los actos de una vida determinan la siguiente. Es la ley del karma, y bajo esta creencia muchas personas en Nepal piensan que un mal karma puede llevar a alguien a reencarnarse en una persona con discapacidad. Más allá de la religión, otro de los factores que dificulta la inclusión de este colectivo es la falta de conocimiento que tiene la sociedad sobre qué es y qué implica la discapacidad. Esto ha llevado a una fuerte discriminación y un aislamiento total para quienes la padecen. Y entre ellos, los niños con discapacidad intelectual son los más vulnerables. No pueden expresar lo que sienten ni lo que quieren, y tampoco defender sus propios derechos. En agosto de 2012, Aina Barca viajó por primera vez desde Barcelona hasta Etauda, una ciudad al sur de Nepal. No sabía que ese viaje le cambiaría la vida para siempre. Pasó un mes colaborando como voluntaria en una casa de acogida donde vivían niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Jugaban, reían, iban a la escuela, pero había un grupo que no lo hacía, los niños con discapacidad intelectual. Siempre apartados, siempre en un rincón, nadie les hablaba, nadie los llevaba a la escuela, eran como si no existieran. Cuando preguntó por qué, la respuesta fue devastadora. Estos niños no tienen mente, nunca podrán aprender. Esa frase lo cambió todo, y es que la realidad de un niño con discapacidad intelectual en Nepal se podría resumir en 4 escenarios. Algunos, pocos, tenían familias que intentaban matricularlos en escuelas ordinarias, pero a menudo eran rechazados. Si lograban ser aceptados, quedaban relegados a la clase de parvularios sin oportunidad de aprender. Otros asistían a escuelas para sordos, con profesores que solo se comunicaban en lengua de signos. No solo no entendían nada, sino que se les añadiría una barrera más al no poder desarrollar el lenguaje. La gran mayoría pasaban sus días dentro de casa y muy a menudo encerrados en jaulas de madera o atados al cabezal de la cama mientras sus padres iban a trabajar. Todo el día privados de libertad como si fueran animales o peor. Y muchos otros eran abandonados en orfanatos, como los que conoció Aina, porque tener un hijo con discapacidad aún supone una gran vergüenza para muchas familias. Para ninguno de ellos había futuro, solo silencio, solo olvido. Aina volvió a Barcelona con una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué los niños con discapacidad en Nepal no pueden tener los mismos derechos y oportunidades que los niños con discapacidad en España? Y con esa mezcla de tristeza y rabia tomó una decisión: hacer algo, porque alguien tenía que hacerlo. Así nació la ONG Familia de Etauda en octubre de 2012. La misión estaba clara: mejorar la calidad de vida de los niños con discapacidad intelectual en Nepal, empezando por lo más básico, pero también por lo más esencial: la educación. Cuando Aina compartió su idea con familiares y amigos, muchos la trataron de loca. ¿Cómo iba a construir una escuela en Nepal con solo 21 años, sin recursos ni experiencia? Pero hubo alguien que creyó en ella desde el primer momento: su padre, Francesc Barca. Sin dudarlo, decidió apoyarla incondicionalmente y convertirse en el primer pilar de este sueño. Recaudar fondos fue un desafío, convencer a la gente de que este proyecto era posible aún más. Pero con perseverancia, Aina empezó a hacer que otros creyeran en lo que ella ya veía con tanta claridad. Poco a poco, personas y entidades empezaron a sumarse. Y tras 9 meses de esfuerzo, logró reunir los primeros fondos para iniciar la construcción. En su mente todo parecía sencillo. Podía imaginar cada detalle de la escuela, pero la realidad fue otra. Siendo mujer, joven y extranjera, y estando sola liderando un proyecto así en Nepal, nada fue fácil. Hubo obstáculos, hubo amenazas, hubo momentos de mucho miedo e incertidumbre, incluso situaciones en las que su integridad física estuvo en riesgo.
Pero Aina se repetía una y otra vez: si yo sigo en pie, esta escuela se levantará. Y así fue como en enero de 2014 Asia School abrió sus puertas en Etauda. In our Asa school, we teach special education to the children. We teach all the subjects like other schools, like Nepali, English, social, and math, and what they need in their life. And we teach also, like we use also different kind of methodology, like using by pictogram and audiovisual, playful learning, and we do more practically. We teach also like basic life skill, basic activities of daily life, maintenance and cooking activities. This is very necessary for our special children. And those students who have a physical problem and speech problem, we give also different kind of therapies like speech therapy, occupational therapy, and physical like physiotherapy, and also like hydrotherapy. We give and we teach to them. Thank you. Asia significa esperanza en nepalí, y eso fue exactamente lo que representó desde el primer día. Los cambios no tardaron en llegar. Niños que nunca habían sostenido una cuchara aprendieron a comer solos. Niños que nunca habían pronunciado una palabra empezaron a comunicarse. Niños que nunca habían escrito su nombre comenzaron a trazar letras. Las familias que al principio veían cómo Aina luchaba con todo el mundo para abrir la escuela con desconfianza y dudas hacia ella, comenzaron a ver lo imposible volverse realidad. 4 meses después, Asia School ya se había quedado pequeña. La lista de espera crecía cada día. Aina lo veía con impotencia. No podía aceptar que un niño se quedara sin educación simplemente por falta de espacio. Porque decir que no a un niño significaba condenarlo a seguir viviendo en una jaula. Fue entonces cuando los socios y donantes dieron un paso adelante. Gracias a su apoyo se adquirió un nuevo terreno y se construyó una escuela mucho más grande. También se compró un autobús escolar para que los niños pudieran llegar cada día desde sus casas. Y el edificio antiguo se convirtió en un taller ocupacional, donde los jóvenes con discapacidad podían aprender un oficio y prepararse para un futuro más autónomo. My name is En 2018 ya había 57 niños escolarizados y un equipo de 22 mujeres nepalíes trabajando con Aina. Ellas eran madres y hermanas en sus casas, pero también lo eran en la escuela. Su amor y dedicación se convirtieron en el motor de este proyecto. Aina siempre lo tuvo claro. Había sentido el machismo en su propia piel y sabía lo difícil que era para una mujer abrirse camino en Nepal. Por eso quiso que su escuela no solo transformara la vida de los niños, sino que también se convirtiera en una oportunidad para ellos. Namaskar, I am Rupa Traiki, Executive Director of Shiasa Foundation. Since 20 years, I am working here for the intellectual disabled child, and we have now 2 schools where is lots of students in waiting list. More than around 200 students are waiting for our school. So for that we don't have that much space for that student, so we are waiting to make the more space for our school. For this we need your help and love. Thank you. En cuestión de 5 años, el proyecto había crecido considerablemente, pero la gestión se volvía cada vez más compleja. Además, la coordinación con el gobierno local no era fácil. Aunque el impacto del proyecto era evidente, aún había muchas reticencias y obstáculos que impedían su consolidación. Fue en ese momento cuando llegó Kailash Neupane, y con él una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué solo una escuela? La respuesta estaba clara. Ambos sabían que estos niños no podían quedar en el olvido. Juntos diseñaron un sistema de gestión interna que no solo permitiría estabilizar la escuela de Etauda, sino también replicarla en otras zonas de Nepal. En 2019, Aina y Kailash registraron She Asia Foundation en Katmandú, con un sueño claro:
crear una escuela en cada provincia de Nepal. Poco después, junto con Frances, registraron la Fundación Sea Asia en España con el propósito de movilizar recursos para garantizar la sostenibilidad de 8 escuelas a largo plazo. La segunda escuela se inició en 2021 en Lalitpur, en el valle de Katmandú. El centro ofrece una educación especial, taller ocupacional y fisioterapia a 38 niños con discapacidad intelectual. Una de las cosas que más enorgullece a Ina y su equipo es haber podido crear empleo para un exalumno del taller ocupacional, Kshitij Panilla. El caso de Kshitij es solo el inicio, pues Sea Asia está decidida a demostrar que las personas con discapacidad intelectual también pueden trabajar. Y aunque han empezado derribando barreras a través de su propio ejemplo, no se detendrán hasta lograr que la inclusión sea la regla y no la excepción. En 2023, en Etauda se construyó una residencia escolar, Asha Hostel. Allí viven niños cuyas historias están marcadas por el abandono, el rechazo, la distancia y la incomprensión. Son huérfanos, niños a los que sus familias no reconocen como hijos, niños que viven en situaciones críticas o en aldeas tan remotas que jamás habrían podido ir a la escuela. Para ellos, Asha Hostel es más que una residencia, es un hogar donde pueden aprender, jugar y recibir el cariño que merecen, un lugar donde por fin pueden ser parte de una familia. En 2024, la escuela de Etauda construyó un segundo piso, permitiendo que más niños puedan sentarse en un aula, sostener un lápiz y trazar un futuro diferente. More than 200 students waiting for special education because of we didn't have enough structure. So if we have enough fund, we find out source, collect fund, we make a building and we give them facility. But until now, we are searching more fund. We searching more helping hand. Every day, one or two family come to put their child in our school, but we didn't have enough space, so always we fill up their form and collecting data, and then we have space, so then we give them special education facility. Y esta carrera de fondo no termina aquí. La tercera escuela ya está en construcción. En la ciudad de Bardivas, al sureste, se está edificando un nuevo centro que pronto abrirá sus puertas. En solo 13 años sobre el terreno, Aina ha pasado de ser rechazada a ver cómo con perseverancia y amor las cosas han ido cambiando. Ahora más de 50 personas locales trabajan codo a codo con ella bajo el lema Sea Asia, una provincia, una escuela. El gobierno de Nepal también se ha sumado a la causa. Cada vez más ciudades contactan al equipo de Sea Asia para pedir que se inicie una escuela ofreciendo un terreno en su localidad. Pero ahora el desafío no es la falta de voluntad, el desafío es la falta de recursos. Realmente lo ideal sería poder tener más de una escuela en todas las provincias, pero al menos queremos empezar para que en cada provincia haya un sitio donde los niños de esta zona puedan ir, puedan acudir y sepan que van a poder aprender, van a poder desarrollar sus capacidades, van a poder tener tratamiento de fisioterapia y al final pues van a dejar de pasar sus días encerrados en jaulas y van a poder pues tener acceso a un derecho tan básico como es la educación. Si hay algo que Aina no olvida es que un día en Nepal le preguntaron ¿por qué has venido a este país? Por amor, respondió. Te pasarán muchas cosas transitando este camino, pero intenta no desconectar nunca del amor. El amor lo es todo. Ese mismo amor ha hecho posible que hoy 125 niños tengan acceso a educación y un futuro esperanzador. Pero aún hay miles esperando, miles de historias sin escribir, vidas que pueden cambiar con una sola decisión. Y es que este proyecto no avanza solo, avanza con cada persona que decide pasar a la acción. Hoy tú también puedes ser parte de este cambio. No es solo ayudar, es transformar. No es solo dar, es recibir algo que te cambiará para siempre. Porque recuerda, lo que construimos hoy se convierte en el eco del mañana. Nepal te espera, ellos te están esperando.